El 1 de agosto del 2013 entró en vigor parcial el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea. Entre el comienzo de las negociaciones de este acuerdo, en enero del 2009, la firma en junio del 2012 y la ratificación parcial por ser un acuerdo mixto, existieron numerosas controversias, tanto de tipo comercial como de derechos humanos y ambientales. Mientras las tensiones comerciales se resolvieron dentro de los 3 equipos de negociadores, la falta de protección y garantía para los derechos humanos y ambientales en Colombia impidieron que la aprobación en el Parlamento Europeo fuera un proceso meramente formal. Por lo anterior, como manera de condicionar la aprobación del Tratado de Libre Comercio, el Parlamento Europeo exigió que ambos gobiernos, Colombia y la Unión Europea, elaboraran una hoja de ruta transparente y vinculante sobre los derechos humanos, laborales y del medio ambiente, y que se formularan planes de acción para un desarrollo sostenible. En este sentido, se emite la resolución 2628 de junio del 2012 del Parlamento Europeo, siendo el objetivo principal de esta asegurar que el gobierno colombiano actuara para proteger los derechos humanos, laborales, el ambiente y garantizar que se castigara cualquier obstáculo a su realización. La hoja de ruta del Parlamento Europeo fue la pieza clave para lograr la ratificación de este Tratado de Libre Comercio, pero no es el único documento que se relaciona con el tema de derechos humanos y ambientales. El tratado con los 2 países andinos, Colombia y Perú, y más tarde Ecuador, incluyó un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, el título 9, el cual profundizó el alcance de las normas sociales y ambientales de los anteriores tratados de libre comercio firmados por la Unión Europea, relacionados con temas laborales y ambientales. Adicionalmente, este Tratado de Libre Comercio, igual que otros de la nueva generación, combinó la cláusula democrática con referencias extensivas sobre derechos y estándares laborales. Es de señalar que en materia laboral y del medio ambiente, este título contiene 3 artículos que estipulan las medidas de protección y garantías obligatorias para las partes firmantes, artículos 268, 269 y 270. La Comisión Europea ha enfatizado que el acuerdo con Colombia, Perú y Ecuador incluye medidas de gran alcance sobre la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho, igual que compromisos para aplicar los convenios internacionales sobre derechos laborales y al medio ambiente, Reglamento de la Unión Europea 978 del 2012, algo que no tiene el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos, y ese es el punto diferencial entre este Tratado de Libre Comercio firmado con Europa y el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Este acuerdo tiene una preferencia por apostar por un proceso transparente de diálogo con las sociedades civiles de los países firmantes del acuerdo, y ello es una de las novedades de esta nueva generación de acuerdos comerciales promovidos por la Unión Europea. El problema con este mecanismo, formalizado a través del título 9 de Comercio y Desarrollo Sostenible, es que existen pocas garantías para que organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, ONGs y asociaciones empresariales puedan participar como monitores del cumplimiento de este título, limitándolos al acceso de información actualizada de los estados firmantes y cerrando la posibilidad para entablar un diálogo y debates entre la sociedad civil y sus gobiernos, o el gobierno. El artículo 269 del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea plantea los compromisos de cada firmante con respecto a 5 de los derechos laborales fundamentales de la OIT:
la libertad de asociación sindical y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de discriminación en el empleo y en las ocupaciones. En materia de medio ambiente, el Parlamento Europeo pidió al gobierno colombiano, en el marco de este TLC, que se informara sobre las medidas adoptadas y destinadas a garantizar la aplicación efectiva de la legislación en materia de protección del medio ambiente y la diversidad, especialmente relacionada a la deforestación y a la extracción de materias primas, sobre todo a propósito de la crisis que estamos viviendo en la Amazonía. No obstante, y pese a los esfuerzos realizados por el grupo negociador, el TLC con la Unión Europea no tiene un mecanismo jurídico claro que pueda implicar sanciones monetarias o comerciales y o la suspensión del acuerdo mismo en caso de violaciones probadas en materias de derechos humanos, laborales o ambientales, algo que sí existe en los TLC con Estados Unidos y Canadá. A manera de conclusión y como consecuencia de las especificaciones de este Tratado de Libre Comercio mencionadas anteriormente, junto con el contexto en el que se encuentra el país, es importante resaltar que existen dudas generalizadas por parte de organizaciones de la sociedad civil y del país en general en relación al estado de cumplimiento en materia de derechos humanos, derechos laborales y materia ambiental de los compromisos que quedaron estipulados en el suscrito Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y su resolución de aplicación. Por lo tanto, creamos el espacio a través de esta audiencia como el escenario para evaluar a 6 años de la firma. El pasado 29 de agosto se cumplieron los 6 años de la firma de este tratado, para evaluar, repito, el estado de los compromisos adquiridos por las partes firmantes y los obstáculos que se han presentado, así como los desafíos que tenemos en esta materia. Al final vamos a plantear, junto con los colegas Carlos Alejandro Chacón, que ya llegó, los saludo muy cordialmente, el senador, colega senador Wilson Arias, una comisión accidental desde el Congreso de la República, para que junto con las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto los delegados del gobierno podamos hacer una evaluación permanente del cumplimiento de los compromisos derivados de este Tratado de Libre Comercio en materia laboral, en materia social y en materia ambiental. Con esta introducción damos por inicio esta audiencia pública. Muchas gracias. De 10 tratados comerciales, realmente 10 de los cuales aparecen allí relacionados, y el modo como viene impactando la balanza en la mayoría de los casos en condiciones deficitarias. Digamos, por favor. En particular con la Unión Europea. Siguiente gráfico. El gráfico nos ilustra mucho más fácilmente, porque aparece, lo verán ustedes, el modo como ha evolucionado la balanza comercial con la Unión Europea, a la baja, al pérdida, en el caso del mercado nacional, tal como lo anticiparon muy ilustradas voces de la academia, del mundo de la política, y tal como reiterativamente lo hemos escuchado al mundo sindical. Pero no solamente con la Unión Europea, también con los Estados Unidos. Pasamos a la siguiente. Ven ustedes cuál ha sido, de nuevo, la evolución de la exportación y las importaciones y la balanza comercial con los Estados Unidos. Hasta allí para decir, tenemos la lamentable circunstancia de que cerca del 50% de nuestro intercambio comercial es deficitario y crecientemente deficitario. Los impactos de 30 años del neoliberalismo en lo económico están pasándonos pues las correspondientes cuentas en todos los órdenes, no solo en el laboral. Antes de examinar esa, que es muy sencilla además, estamos hablando del tema de ocupación y de formalidad, detengamos lo siguiente. Contra el discurso oficial de hoy, realmente, quiero decir, hemos estado muy atentos desde la evolución del presupuesto general de la Nación, el modo como está comportando, el esfuerzo que está dentro del gobierno, algo así como por maquillar las cifras del presupuesto, que no se corresponde a otra cosa sino al impacto de 30 años
de riguroso neoliberalismo que ha afectado de esa manera que hemos visto la balanza comercial. Las cuentas externas han afectado enormemente y tenía que ocurrir lo que advertíamos que iba a ocurrir, es que nos pasan la cuenta no solamente el aparato productivo nacional, sino también el fisco nacional. Es una especie de noria en la cual, a raíz de esta circunstancia anterior, creamos menores ingresos corrientes, nos afectamos enormemente, tiene que privatizarse, como se anuncia que va a ocurrir, nuevo patrimonio nacional, y al final esa noria termina impactando en los impuestos, días, merma de subsidios que está ocurriendo hoy, pero también una afectación muy importante en el mundo laboral, que dada no solamente el carácter de la audiencia, sino la presencia del ministerio tan importante aquí, nos convoca. El impacto laboral es de ese orden que estamos hablando, en términos de ocupados que no tienen contrato y tasa de informalidad por la franja azul y por la franja gris. Y siguiente, un poco para que vamos concluyendo, en términos de organización sindical también queremos presentar nuestra correspondiente preocupación, el número de contratos sindicales en Colombia, el modo como ha evolucionado y se ha disparado. Y siguiente, el número de pactos colectivos en Colombia. Pero, amén de las circunstancias laborales que padecemos en general los colombianos y que creo que quedan ilustrados básicamente con lo que aquí hemos señalado, elevar también la voz por las prácticas de relacionamiento sindical en general. Lo que haya que reconocerle al gobierno en materia de diálogo social lo haremos, pero hoy quiero manifestar la preocupación por el ambiente en general que se ha venido suscitando. Tengo en mis manos un reclamo, por ejemplo, de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección a propósito de algunas recientes declaraciones que ellos estiman de corte antisindical que se han venido haciendo los medios y el modo como resultan expuestos por ese tipo de manifestaciones. No quiero privarme de decirlo en general y hacer un llamado al gobierno. Me preocupa mucho no solo lo anterior, sino también las expresiones ayer en el Congreso de la República, en la plenaria, donde fuimos sindicados los sectores de izquierda de presuntos vínculos con sectores armados del país. No puedo silenciarlo. El gobierno no puede, a un ex dirigente sindical, además hoy integrante del Congreso de la República, hacerle semejante señalamiento sin pretender que no se perturbe ni la relación sindical ni el mundo general del trabajo. Mi llamado serio, firme, respetuoso al gobierno y por su conducto a los aquí presentes para que esos temas sean definitivamente superados en un país que debe unificarse para, y con esto quiero concluir, también intentar nuevas relaciones de comercio internacional. Algunos insistimos en lo que ya se dedica a ese botillo. Importante que hasta ahora pensemos en la revisión y en la renegociación de los tratados de libre comercio que han impactado tanto en la economía en general como el mundo laboral en particular, para no hacer extensión del mundo de lo ambiental, de lo social en general y circunscribir los términos de esta convocatoria. Muchas gracias a todos ustedes y un abrazo muy cálido a todos. Le recordamos a la Teleaudiencia Nacional que en este momento conecta con el canal del Congreso que nos encontramos en la transmisión de la audiencia pública Compromisos Ambientales y Laborales que trajo consigo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, convocado por los honorables congresistas, los honorables senadores Antonio Sanguino del Partido Alianza Verde, el honorable senador Wilson Arias del Partido Polo Democrático Alternativo y el honorable representante y expresidente de la corporación, doctor Carlos Chacón, por parte del Partido Liberal. A continuación, la intervención del doctor Carlos Chacón, representante. Muchas gracias por su participación. Un placer acompañar al doctor Sanguino y al doctor Luis, compañeros, nuestro querido compañero doctor Madera, señora ministra, representante de la Unión Europea. Hemos venido hace algún tiempo discutiendo la problemática que se está presentando en la pérdida de nuestra industria y el empleo a nivel nacional en la Cámara de Representantes. Por eso nos acompañamos
con sectores de la oposición y este Partido Liberal como partido independiente. La discusión que han venido presentándose frente a la firma de estos tratados, especialmente en el anterior gobierno, y que la balanza comercial como tal ha venido deficitaria totalmente para nuestro país, en pérdida indudablemente del empleo y de la generación y el progreso que debe tener nuestra industria. Una cosa fue el ofrecimiento que se le mostró al Congreso de la República cuando acompañamos estos tratados, y otro el resultado y el avance que se ha venido mostrando en ellos en beneficio de nuestro país. Del año 2013 al 2017, solo para hablar de este tratado, el cual ya ha sido citado a debate el Gobierno Nacional, el Ministro de Comercio, el de Relaciones Exteriores de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que están cordialmente invitados. Seguramente los invitaremos a todos los sectores económicos y a los honorables senadores también para que nos acompañen. Ya estamos haciendo un balance tratado por tratado para verificar la afectación o beneficio que ha venido teniendo los sectores económicos colombianos, para verificar la balanza comercial. Solo del 2013 al 2017 hemos reducido, y ahí lo muestra esta gráfica, en 3.850 millones de dólares. El beneficio que supuestamente iba a generarnos dentro de un acompañamiento mutuo entre naciones, pues no lo estamos viendo en Colombia. Indudablemente la afectación económica de ya no exportar lo que exportábamos, pues indudablemente tiene afectación en la economía, en el empleo y especialmente en nuestra industria. La participación que ha tenido este tratado de la Unión Europea en el crecimiento del Producto Interno Bruto anual, que venía siendo antes del tratado permanente y constante, alrededor de 4.8 en crecimiento del Producto Interno Bruto solo para el sector de lo que manteníamos con la Unión Europea en ese entonces, se bajó al 3.1. O sea, nos está afectando también el Producto Interno Bruto nacional. Solo para tener una referencia, entre enero y mayo del 2018 han caído 8.7% comparado con el 2017. O sea, si no hacemos un balance de lo que estamos haciendo con cada tratado, no vamos a poder contener la afectación que se ha venido causando en la nación. Sabemos que la Unión Europea y los países tienen entendimiento, porque todos estos tratados traen la posibilidad de la renegociación para verificar y que se entienda el daño que vino a traer el tratado y no el beneficio que hoy tenemos en la balanza comercial. Nuestros negociadores en los tratados parece como si hubieran entregado la industria del empleo. Ahora, eso no es una responsabilidad de la Unión Europea, es una responsabilidad de los colombianos. Por eso, en un debate nacional que hicimos, que nos acompañaron los senadores en la Cámara de Representantes, pedimos que se investigara la AAA, que es aquella que está verificando el análisis de los aranceles, y por eso el Congreso de la República por primera vez utilizó la facultad legal que tenía para intervenir por mecanismo legal en un arancel, a pesar de que también es competencia del presidente, por considerarlo en materia fiscal y no comercial, porque ya esto tiene afectación económica fiscal a la nación. En el sector de la agricultura, que es lo que uno piensa que podría ser la fortaleza nuestra del empleo, por lo que puede generar en la agricultura el desarrollo de nuestro campo, fomentándolo hacia el exterior,
no hemos ganado sino el 0.2% con este tratado a partir del año 2013. Y tenemos un déficit comercial acumulado, para terminar hoy, de más de 31.000 millones de dólares. Solo en el 2007 está por el orden de los 5.000 millones de dólares. Esto es muy grave para la economía nacional. Por eso lo que viene en adelante es lo que ya hemos mirado con los senadores y con algunos representantes de la Cámara, es la posibilidad de hacer un debate nacional para que el gobierno analice y presionar la posibilidad de nuevamente aceptarnos ante renegociar no solamente el TLC de la Unión Europea. Si miramos la balanza, mostremos solo la presentación para terminar y dejar que cada uno presente cómo cambió la balanza el tiempo. Y lo mismo sucedió con el de Estados Unidos. Esto no es solo con la Unión Europea. Parece que nuestros delegados solo fueron en representación de otros países y no en representación de Colombia. Muchísimas gracias.